Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 23. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bondades que nos brindas y por tus cuidados. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu espíritu para poder entender tu palabra, que de ella podamos sacar lecciones que nos ayuden a crecer espiritualmente. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 23 de Jeremías no ha sido determinado exactamente en qué fecha fue dado, pero es claro que el ejército de Babilonia ya estaba acechando las puertas de la ciudad. En medio de la abrumadora realidad de una inminente destrucción, Dios envía un mensaje de esperanza y un mensaje de condenación. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 8 y es el mensaje de esperanza que lo podemos dividir en tres temas diferentes. El primer tema son los versículos 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado, por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El profeta se encara con la clase de dirigente de Israel que ha sido la principal responsable de la ruina del pueblo. El Señor llama la atención al castigo que recibirán los falsos pastores, es decir, los dirigentes civiles, los sacerdotes y los profetas que en vez de guiar al pueblo por el camino de la vida, los llevaron a la destrucción y la dispersión. Cabe notar que el Señor llama al pueblo de Israel mi rebaño. Dios ha guiado a su pueblo, lo ha librado de las vicisitudes, lo llevó a una tierra donde hay abundancia. Pero este pueblo se desvió, sus dirigentes no cumplieron el pacto, como los malos pastores que abandonan el rebaño porque no les importa el rebaño, entonces Dios los va a castigar por sus malas obras. Terrible situación será la de aquellos líderes civiles o religiosos que no guiaron al pueblo por sendas de vida, sino que se aprovechan de su posición para agradarse a sí mismos. Si tomamos estas palabras y la aplicamos a la condenación que vendrá a los líderes religiosos que al final del tiempo han llevado a muchas personas por el camino de la desobediencia a Dios, Elena de White comenta, hay hombres que aparentan piedad y que debido a sus propias transgresiones encubre a los pecadores, desprecian los mandamientos de Dios, eligiendo las tradiciones de los hombres, anulando la ley de Dios y fomentando la apostasía. Las excusas que se presentan son endebles y débiles y traerán destrucción para sus almas y las almas de otros. Los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, pero han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la misma verdad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1178. Por eso la invitación es volver a la palabra de Dios, volver al mensaje claro que el Señor nos ha dejado y hacer lo que Él nos manda que debiéramos hacer. El siguiente tema es el regreso del remanente, versículos 3 y 4. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, no se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Aquí se presenta la verdad que el pueblo fue esparcido por todas las naciones de la tierra, pues Dios hace la promesa ahora de traer de regreso a su pueblo. Lo llama mis ovejas, mostrando que Él aún es el pastor de esta nación. Y ante este castigo, el Señor promete restauración. Dios los reunirá de todas partes de la tierra, y entonces Dios les pondrá verdaderos líderes que lleven al pueblo por el buen camino.
Hay que recordar que este mensaje de esperanza es presentado al pueblo justo en el momento del asedio de Babilonia. Dios le da aliento a los habitantes de esta nación. No van a perecer. Va a haber un remanente que volverá y un remanente a quien el Señor bendecirá. El tercer tema de esta primera sección del capítulo 23 de Jeremías son los versículos 5 y 6. Dice: Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, eminentemente es una referencia al reinado mesiánico. Dios tenía planes de restaurar a Israel. Número 2, este Mesías era de la rama de David, es decir, se restaura la promesa divina de que el rey debe ser de la descendencia davínica. Número 3, 3 veces se repite el término justicia. Esto resalta que la justicia solo puede alcanzarse a través del Mesías. En este caso, la referencia de estos versículos es a Cristo como el Mesías, como el descendiente de David que reinará con poder y justicia. En la coronación final se dice: en el día de la coronación del Salvador, Él no reconocerá como suyo a nadie que tenga mancha o defecto, pero a sus fieles Él les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieren que Él reinara sobre ellos, lo verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales llevará la insignia: Jehová, justicia nuestra. Verán la cabeza que una vez estuvo coronada de espinas, coronada de una diadema de gloria. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1178-1179. Así que Cristo cumple todas las especificaciones de esta profecía. Por eso es una profecía 100% mesiánica. En los versículos 7 y 8, el profeta repite que la experiencia de volver de Babilonia será más recordada que la experiencia del éxodo. O podemos decir que para Israel será un nuevo éxodo que recuerda el poder de Dios y el amor que profesa este pueblo. Y todo el mundo podrá conocer que Dios fue el que los trajo y que Dios los ama. Dice Elena de White: en los siglos venideros la liberación obrada en favor del pueblo de Dios excedería por su fama a la realizada para los hijos de Israel en tiempo del éxodo. Libro Profetas y Reyes, página 315. Todos reconocerán que Dios es el que intervino y Dios es el que fue el que trajo a este pueblo a la existencia. La segunda sección de este capítulo va desde el versículo 9 hasta el final, el versículo 40, y es una denuncia a los falsos profetas que llevaron al pueblo por el camino equivocado. Veamos algunos apartes de este pasaje, versículos 9 y 10. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. A causa de Jehová y a causa de sus santas palabras, estoy como un ebrio, como un hombre dominado por el vino, porque la tierra está llena de adúlteros. Por la maldición, la tierra está desierta y los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. Las clases dirigentes han llevado al pueblo en una profunda degradación moral y la copa de la ira divina se está colmando. El profeta se estremece ante el castigo que les espera. El profeta, que es de temperamento tierno, siente vívidamente la tragedia de sus compatriotas. Conmovido por lo que les espera a estos, se siente debilitar y vacilar como un hombre ebrio. Tal es el temblor al sentirse ante Jehová y sus santas palabras, sus oráculos de castigo sobre los que ha recibido una viva comunicación divina. Pero es que la situación religiosa y moral de su pueblo, en especial sobre los dirigentes, es tan deprimente que es necesario una intervención justiciera de Dios. La maldición de Dios se hace ver en la sequía. Todo se secó. Sigamos con los versículos 11 y 12. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladero en la oscuridad.
serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Toda esta tragedia es consecuencia de la maldad y la injusticia de los israelitas. Y lo primero en prevaricar son los profetas y los sacerdotes, que cediendo a la avaricia, en vez de enseñar la ley del Señor al pueblo, su maldad ha llegado hasta el templo. Sabemos que en el atrio del templo había estatuas de divinidades paganas. Todo esto hace que venga una ruina segura sobre Israel. Será resbaladera segura, es decir, será arrojado por el mismo Dios a una destrucción segura. Ese reconoce que la maldad de los dirigentes de Judá es mucho más grave que la de otras naciones. Leamos los versículos 13 al 15 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En Samaria he visto las cosas más repugnantes. Los profetas predican en nombre del Dios Baal y hacen que mi pueblo me abandone. Pero los profetas de Jerusalén son peores que ellos. No solo me abandonan, sino que dicen mentiras y ayudan a los malvados. No hay ni uno solo de ellos que quiera cambiar su conducta. Son peores que la gente de Sodoma y de Gomorra. Por tanto, el Dios Todopoderoso declara en contra de los profetas de Jerusalén: ustedes son los responsables de tanta maldad en este país. Su sufrimiento será terrible y su dolor no tendrá fin. Aquí se compara a los profetas de Jerusalén y de Judá con los profetas de Samaria, que promovían la adoración a Baal, y esto lleva a la destrucción del reino del norte en el año 721 a.C. Esta lección no fue aprendida por los de Judá, a quienes el Señor considera peor que los profetas de Samaria. Su pecado es grande, tienen el templo, ofrecen un culto hipócrita y de mentira. Por eso su condición pecaminosa es peor que la de Sodoma y Gomorra, porque fomentan el adulterio espiritual, permitiendo el culto idolátrico, y andan anunciando al pueblo cosas venturosas cuando se avecina la ruina total. Y el Señor es enfático en afirmar que estos dirigentes de Judá, estos falsos pastores, estos hipócritas, son los responsables de la destrucción de Jerusalén, y por eso el castigo sobre ellos será muy cruel. Apreciados amigos y hermanos, si hay algo que debemos evitar, es la hipocresía. Pretender adorar a Dios solo de palabras, pero nuestra vida y corazón están dedicados a la maldad, es algo que el Señor nunca podrá aceptar. Hay más esperanza para un pecador descarado que para un hipócrita. Mire lo que comenta Elena de White. Pero Satanás, que veía siempre seguir el rastro de estas almas investigadoras, se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe, como Satanás, como cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz, y las atrae aún más lejos de la senda recta. El mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado la medida de su iniquidad, pero los que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la piedad. El Redentor del mundo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento, por grande que fuera la culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y los hipócritas. Hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 36. Así que el Señor desprecia la hipocresía. Es un pecado del cual nosotros tenemos que alejarlo completamente de nuestra vida. Porque Dios espera es que profesemos la verdadera piedad. Seamos sinceros en nuestra adoración a Dios. No debemos entonces prestar atención a estos falsos profetas. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí se revela la diferencia entre el verdadero y el falso profeta. Los profetas de Dios reprendían al pueblo por sus pecados, mostrando el castigo inminente de Dios si no se arrepentían. Por su parte, los falsos profetas presentaban promesas engañosas de paz que no venían de la boca del Señor, no llevaban la gente al arrepentimiento, profetizaban paz a pesar de la transgresión. Entonces dice la Escritura que no debemos prestar atención a estos falsos mensajeros, que Dios no los envió.
En los versículos 18 al 20, el Señor muestra claramente que, contrario a lo que estos falsos profetas decían, el propósito divino de castigar a ese pueblo se cumplirá. Y hasta que esto no ocurra, no se apaciguará la ira del Señor. Pero después del cautiverio babilónico, el pueblo de Dios entenderá que todo había sido hecho para disciplina, para su bien. Y entonces algunos de ellos reconocerán su pecado. Versículo 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los falsos profetas eran como mensajeros que se enviaban a sí mismos, que sin esperar la orden del rey salían precipitadamente de la corte real para anunciar al pueblo en el nombre del monarca lo que no había recibido la orden de pregonar. Pero el verdadero mensajero de Dios se conoce por sus frutos. Son los que conocen a Dios y hacen su voluntad. Son los que pregonan un mensaje que no es popular, pero que es un mensaje de vida. Versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Los verdaderos profetas desempeñan su obra con la condición de que Dios se encontrara cerca de ellos, tanto en pensamientos como en acción. Pero los falsos profetas actúan como el Dios que estuviera lejos y no se preocupara de los propósitos y las acciones de los seres humanos. Y entonces Dios resalta su omnipresencia. Allí Él destaca que nadie puede ocultarse de Él, que Él lo llena absolutamente todo. Entre los versículos 25 al 29, el Señor enfatiza la obra de estos falsos profetas que hablan palabras de mentira, que desvían al pueblo de la oración al verdadero Dios por la de Baal. Por eso reciben el reproche divino. Pero algo interesante se menciona en los versículos 28 y 29. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya mis palabras, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra? Dios hace la distinción entre el verdadero profeta, el verdadero mensaje y el falso. No es difícil distinguirla, como lo es diferenciar la paja y el trigo. Cuando la palabra de Dios es pronunciada, destruye lo malo, purifica lo bueno y consume como paja las palabras de los falsos profetas. Sus palabras es como un martillo que puede quebrantar el corazón de piedra, que puede transformar. Su palabra vence la obstinación de los corazones más empedernidos. Esto no lo puede hacer un falso profeta, solo lo puede hacer a quien Dios haya enviado. Dios entonces coloca en contra de estos falsos profetas y dice en los versículos 30 al 32, por tanto yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros, dice Jehová. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él lo ha dicho. Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Los falsos profetas emplean el lenguaje de los verdaderos profetas para tratar de disfrazar sus engañosos mensajes y provocar un engaño mayor en el pueblo. Ellos pretendían hablar en nombre de Dios, lo cual destaca al máximo el atrevimiento de sus pretensiones fraudulentas. El Señor enfatiza que Él no los ha enviado. Recuerde que el oficio de profeta es un llamado de Dios. No nos autoproclamamos profetas por nuestra cuenta o por nuestro deseo. Estos hombres fueron sin ser enviados y el castigo del Señor será sobre ellos. Llegamos entonces a la parte final de este capítulo, que son los versículos 30 al 40. Esta sección tiene un mensaje directo de Dios contra estos falsos profetas.
Leamos los versículos 33 y 34 en la traducción del lenguaje actual. Escucha bien, Jeremías, cuando un profeta o sacerdote o alguien del pueblo te pregunte si tienes algún mensaje de mi parte, respóndeles que sí lo tienes. Diles que voy a abandonarlos. Pero si otro profeta o sacerdote o cualquier otra persona asegura tener un mensaje de mi parte, yo los castigaré a ellos y a sus familias. Jeremías ahora se enfrenta con los que hacen burla de sus predicciones. Ellos, en son de menosprecio, le piden a Jeremías si realmente tiene un mensaje de Dios para ellos, y claramente le responde que sí, y el mensaje es que el Señor los va a destruir. Ustedes pretenden ser profetas, recibirán el castigo de Dios. Si una persona afirmada con falsedad que tenía una palabra de parte de Dios, sería castigada por pervertir la verdad divina. Es peligroso afirmar que se tienen profecías de Dios cuando no es así. Y recuerden, Dios no le va a decir a uno una cosa y a otro le va a decir otra cosa. Recuerde que Él es el mismo ayer y en Él no hay sombra de variación. En los versículos 35 y 36 dice: así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Y nunca más volveréis a decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno será una carga para él, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro. Evidentemente este es un profeta que contra el uso atrevido de las palabras profecía o carga de Jehová, Jeremías rechaza esta enseñanza engañosa y exhorta al pueblo para que crea en las verdaderas expresiones de la voluntad divina, las cuales constituyen la única respuesta cierta para los problemas y las dificultades de Judá. Dios pondrá carga o profecía contra estos falsos maestros. Dios se encargará personalmente de ellos. En los versículos 37 al 40, el profeta expresa el mensaje de Dios con mucho más énfasis. De esta manera se afirma que Dios castigará a esos engañadores cuando el ejército invasor de Babilonia capturara y destruyera a Jerusalén y comenzara su cautiverio. Apreciado amigo y hermano, hermana que me escuchas, recuerda que Dios jamás busca el mal para ninguna persona. Dios desea la salvación de todos. Es el único que tiene la facultad de cubrirnos con su justicia y limpiarnos de todo pecado. Pero nos toca a nosotros responder a su llamado. Y debemos entonces entregar nuestra vida para que Él la transforme. Que esa sea tu experiencia de vida. Que hoy puedas entregarle el corazón a Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti hoy. Amén.